Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a charlar un poco sobre un tema que ha venido como abriendo camino en las últimas décadas a nivel global y pues por supuesto a nivel regional, a nivel país también. Y es un tema que tiene sin duda muchas aristas, muchas perspectivas y que ha suscitado muchísimas discusiones científicas y postura política inclusive también. Esto del cambio climático, yo creo que así tengamos todavía muchas discusiones por dar sobre el tema y mucho por entender todavía. Creo que se encuentra en un punto donde ya hay como algunas posiciones respecto a lo que significa y a lo que debería significar también para nosotros como sociedad. Yo voy a tratar como de hacer un recorrido por algunos elementos que me parecen claves, arrancando por charlar un poco de los elementos que uno puede considerar como relevantes en torno a lo que es el cambio climático, lo que significa. Y más adelante conversaremos un poco como de las implicaciones que esto tiene y de las perspectivas que surgen en torno al cambio climático como una problemática o como una situación que implica o que genera problemáticas o por lo menos puntos claves a considerar y a incluir en las agendas de desarrollo tanto a nivel global como regional, como a nivel país, como a nivel local. Yo creo que es importante reconocer que esto del clima es un concepto complejo, es un concepto que tiene que ver directamente con la dinámica del planeta, su dinámica interna, conectado con su dinámica externa, con la dinámica externa. Digamos que el clima en la Tierra como planeta, como sistema, depende de muchísimos factores que tienen que ver con su posición en medio de un sistema amplio, con su posición astronómica, pues, y que tienen que ver también con las dinámicas que se generan dentro de la casita que la Tierra usa para resguardarse, que es esa atmósfera. Esta imagen que tenemos ahí de alguna forma nos referencia un proceso que es vital para comprender un poco las lógicas en las que se mueven los diferentes elementos o factores que juegan en la configuración del clima, y que tiene mucho que ver también con la lógica en la que nosotros hemos venido entendiendo, pues, que el cambio climático se potencia, se desarrolla. Es que finalmente el sistema Tierra recibe permanentemente a través de la luz solar calor, fundamentalmente, un calor que producto de las dinámicas de la atmósfera entra y tiene una tendencia, digamos, como en salida doble. Una tiene que ver con el calor que absorbe la Tierra en el momento en que golpea la superficie, el calor que refleja la superficie de la Tierra y que es capturado por los gases que están presentes en la atmósfera y que no logran salir de la atmósfera. Y por otro lado el calor que se devuelve y que logra salir de la atmósfera. Digamos que esa relación de lo que llega, lo que se queda y lo que sale configura uno de los elementos claves en términos de clima para la Tierra, y es la temperatura en superficie y la temperatura que se almacena, pues, dentro de la atmósfera.
Digamos que eso lo estoy planteando en términos muy coloquiales, procurando como acercarnos un poco a lo que eso significa, ¿cierto? Esto que estamos viendo ahí y esa relación, ese balance entre lo que llega, lo que rebota y se queda dentro de la atmósfera y lo que rebota y sale de la atmósfera, digamos que es clave, y eso es lo que nosotros conocemos, esta lógica de aquí, de lo que se queda, lo que conocemos como efecto invernadero. Y ese efecto invernadero es fundamental para garantizar que la temperatura de la Tierra en superficie sea la necesaria para garantizar condiciones de vida para nosotros y para los ecosistemas. Y ese, digamos que ese proceso permanente pues no se da de manera, el Sol sabemos que no pega de manera directa en toda la superficie de la Tierra, pues por su forma y por su posición, ¿cierto? Eso podemos verlo reflejado en esa relación que hay entre las grandes zonas climáticas que uno puede encontrar en el planeta. Tiene sentido entonces ver cómo los polos, al norte, al sur, o arriba y abajo, como lo queramos ver, están las zonas más frías del planeta, las zonas que permanecen frías normalmente todo el año. Tenemos dos grandes zonas templadas donde la dinámica climática tiene una lógica estacional, que globalmente uno las podría reconocer como zonas templadas, pero realmente más que zonas templadas, digamos que son zonas en donde esa temperatura tiene variaciones dependiendo de la época del año, entendiendo que el sol pega en ellas de diferentes formas en una época del año y en otra época del año, privilegiando en temperatura en una época del año la parte de arriba y privilegiando con su calor en otra época la parte de abajo. Y tenemos una zona donde digamos que el sol impacta de manera mucho más directa todo el año, que es la zona tropical. Y decimos zona tropical porque está ubicada entre los dos trópicos, que son esas líneas imaginarias que nos tratan como de plantear un poco el límite sobre el cual la temperatura se mueve de una manera mucho más, digamos, con una presencia del sol mucho más regular, pero con unas dinámicas mucho más irregulares en el transcurso del año. Esta dinámica de vida del planeta cambia, se mueve, y posiblemente se mueve en unos ciclos que nosotros nosotros como sociedad no podemos ver, porque son unos ciclos muy largos de tiempo. Y lo que estamos viendo, lo que vivimos como sociedad en este momento, es un momento en la historia climática del planeta. Hemos hablado de épocas frías, hemos hablado de ciclos muy largos, de ciclos climáticos muy largos, de millones de años, de miles de años. Y nosotros lo que estamos, insisto, viendo es como un momento de esa historia, y dentro de ese momento de la historia del planeta es donde estamos nosotros ubicados y donde hemos venido desarrollando nuestras formas de vida, donde se ha desarrollado la vida del ser humano, se ha transformado. Y donde encontramos unas condiciones, digamos que son unas condiciones base para nosotros, unas condiciones que tienen que ver con temperatura, con humedad, con presión atmosférica, con vientos. Y digamos que hay unos elementos claves dentro de la dinámica de la Tierra a nivel global que tienen que ver con este panorama como básico. Uno de ellos es, además de la temperatura que ya hemos estado hablando,
esa temperatura tiene una relación directa con la dinámica de los vientos, ¿sí? Es porque digamos que los vientos, el viento se mueve fundamentalmente por los cambios de presión que hay en la atmósfera, y su dirección tiene que ver con el movimiento de la Tierra. ¿Han escuchado hablar de la fuerza de Coriolis? Es una fuerza que no impulsa el viento, pero que le da dirección. El hecho de que la Tierra esté girando hace que los vientos tengan una dirección particular. Y esos elementos se van juntando y van configurando escenarios, digamos, escenarios climáticos particulares en una escala ya no global, sino en una escala más regional, más a nivel de mesoescala, le llamamos. Y esas condiciones de esa escala intermedia, pues se desarrollan, se mueven en función de otro montón de elementos de una escala mucho más detallada, que tiene que ver con la topografía, que tiene que ver con la cobertura vegetal, que tiene que ver con los mares, ¿sí? Y en ese sentido, lo que vamos viendo es que el clima tiene un comportamiento escalar. Hemos estado hablando a lo largo del diplomado muchas veces de las escalas, de la necesidad de hacer una mirada escalar siempre sobre las situaciones. Y yo creo que el tema del clima es uno de esos temas que efectivamente nos recuerda la necesidad de hacer un énfasis particular en el tema de las escalas. Digamos que tenemos una escala global en términos de clima que se relaciona directamente con una escala inclusive que supera el límite de lo global y que se conecta con un escenario espacial mucho más amplio y que tiene que ver con la posición de la Tierra en el sistema solar. Esa dinámica global caracteriza unas regiones, pero esas regiones entonces tienen comportamientos particulares, y dentro de esas regiones encontramos que hay comportamientos todavía mucho más particulares dependiendo de cómo se comportan esas variables atmosféricas en las diferentes regiones, ¿sí? Y eso cambia, eso se mueve, tiene vida, y eso es clave reconocerlo. Y así como es clave reconocer que tiene vida y que tenemos un montón de factores jugando ahí, pues sencillamente es importante reconocer esto, ¿sí? O sea, tenemos una relación de escalas en donde efectivamente la escala global se conecta con la escala local y viceversa. Digamos que la escala global tiene un comportamiento que condiciona la escala meso y a su vez condiciona la escala local. O sea, en últimas lo que vemos en el clima, el comportamiento de esas variables en cualquier rincón de Colombia es producto de esa relación escalar y en ningún momento es independiente de la dinámica del sistema Tierra, sino que se conecta directamente. O sea, no es una relación de independencia, ni siquiera de interdependencia, sino que es producto de la misma lógica. O sea, el planeta, las variables se mueven a nivel planetario y se manifiestan de manera particular en la escala local. Y vuelve y juega, eso es uno de los elementos en los cuales el enfoque territorial del que hemos hablado más de una vez se alimenta. Es que no podemos hacer un abordaje desde lo territorial ignorando esa relación que hay entre las diferentes escalas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las realidades
ecosistémicas que vivimos en un municipio, en cualquier región del país, dependen, ¿sí?, de cómo se comportan las variables a nivel regional y a nivel global. Y entendiendo que efectivamente esas dinámicas de la escala global y de la escala meso que se manifiestan en la escala local, pues se van ajustando en función de lo que pasa en la escala local. ¿Y por qué pasa eso? Pues es que eso tiene una relación directa con lo que nosotros, digamos, con lo que nos pone a hablar de cambio climático realmente. Entonces decimos el clima cambia naturalmente. Lo comentábamos ahorita, digamos que hay posiblemente unos ciclos muy largos que nosotros no alcanzamos a percibir. Y cambia también producto de esos ciclos largos que están conectados con su dinámica astronómica interna y la posición astronómica juega un papel ahí. Entonces digamos que la Tierra tiene vida, se mueve en una lógica y el clima cambia, ajustándose en función de cómo se ajustan esos patrones y esas variables. Pero es importante reconocer, y ahí entramos nosotros en la historia, a reconocer que la actividad humana aporta también a que ese clima cambie. Y ese aporte que la actividad humana hace al cambio del clima, pues significa acelerar el proceso de cambio en el clima, y eso implica reconocer que los ciclos se acortan. Esos ciclos de cambio natural pues se hacen mucho más cortos, y por supuesto implica que las condiciones cambien, y cuando cambian las condiciones pues los ciclos se transforman, ¿sí? Y en este momento es cuando nos damos cuenta que el cambio climático, a pesar de que se fundamenta en unos procesos naturales, pues es un proceso que está siendo acelerado por la actividad humana. ¿Sí? Y por supuesto, al ser acelerado por la actividad humana, pues implica el cambio de las reglas del juego. Las reglas del juego cambian, entonces los ciclos se ajustan a periodos posiblemente mucho más cortos, y las condiciones vuelve y juega cambian, y ahí hay elementos absolutamente claves y relevantes para entender un poco las implicaciones que tiene el cambio climático para nosotros. Es un poco esta relación, la actividad humana, ¿sí?, representa fundamentalmente un incremento en la concentración de esos gases que hablábamos ahorita, que están ahí, están presentes en la atmósfera, y son los que se encargan de capturar el calor el aporte que hace en términos de calor que viene de afuera, producto de la dinámica del Sol. Entonces el efecto invernadero no es una cosa artificial, no es un proceso artificial, no es un proceso natural, que se acelera, se incrementa en el momento en el que aumenta la presencia, la concentración de esos gases, ¿sí? Y es curioso, ¿no? Uno de esos gases que juegan un papel clave ahí en el efecto invernadero es un gas que es clave para nosotros en la parte más alta de la atmósfera, y es el ozono. El ozono en la parte alta juega un papel fundamental de proteger, ¿cierto?, de proteger al sistema. Pero cuando ese ozono está presente en la parte baja de la atmósfera, en la parte más cercana a la superficie, pues es un elemento clave para que el efecto invernadero se potencie. Entonces digamos que actividades, mucho se ha hablado de eso ya, ¿no?, de generación energética, agricultura y ganadería, la actividad industrial y el transporte aportan muchísimos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Se incrementa el efecto de invernadero y pues por supuesto aparece el fenómeno de calentamiento global. La temperatura en superficie aumenta, ¿sí? Y cuando la temperatura en superficie aumenta, entonces empieza a acelerarse el proceso de cambio climático. Y digamos que lo que llamamos variabilidad climática, que son
que también tiene una base natural, pues, que son esas lógicas intermedias en periodos de tiempo más corto, pues también se vuelven locas, y la variabilidad climática empieza a proponer unas transformaciones, nos pone frente a unas transformaciones que nunca antes habíamos visto. Entonces, sí, hace un ratito decía, los vientos dependen, se mueven pues en función de la temperatura superficial. Si esa temperatura aumenta, pues ya nos podemos imaginar qué pasa con los vientos, ¿cierto? El viento empuja la nube es nada más y nada menos que agua que ha venido recogiendo, que se ha venido recogiendo en una columna de aire. Y pues si el viento se altera, pues el comportamiento de las nubes empieza a alterarse también. Entonces los ciclos de lluvia o de precipitación empiezan a alterarse también. Y si se alteran los ciclos del agua en determinadas zonas, pues las condiciones base en superficie empiezan a alterarse también, ¿sí? Entonces digamos que estamos frente a una situación que lo que es un desencadenante de transformación en procesos que nosotros creíamos conocer, pero que ahora nos damos cuenta que son susceptibles a cambios. Entonces digamos que es un poco este planteamiento, digamos que unas condiciones dadas nos dan un clima actual, y que si bien los cambios naturales implican ajuste en esas condiciones, digamos que es un ajuste lento en esas condiciones. Y eso nos representa unas condiciones establecidas. Digamos, nosotros vivimos 80 años, como humanidad hemos vivido X cantidad de años, y dentro de un proceso de ajuste lento de condiciones, digamos que nuestra dinámica está adaptada a esas condiciones, o ha venido adaptada a esas condiciones. Pues no cambia mucho la cosa. Pero cuando nosotros empezamos a transformar, entonces tenemos un escenario paralelo. Esas condiciones dadas que nos dan un clima actual, empujada por cambios, decimos antropogénicos, cambios impulsados por las actividades humanas, implica un ajuste rápido en esas condiciones. Y eso hace que las condiciones entren en un ajuste permanente. Y ya nuestra dinámica entonces empieza a darse cuenta que no está completamente adaptada a esas condiciones que se están ajustando. Y eso implica que la dinámica nuestra pues necesita ajustarse a esas nuevas condiciones. ¿Sí? Digamos que uno podría plantear que ahí, como en ese marco, hay una relación casi que dialéctica. La dinámica de vida de la sociedad impulsa cambios en las condiciones ambientales, y entonces las condiciones de clima cambian. Y si las condiciones de clima cambian, entonces la dinámica de vida de la sociedad debe ajustarse. Entonces es un juego en doble vía donde yo transformo, las condiciones cambian y luego me toca a mí ajustarme a esas nuevas condiciones. ¿Sí? Insisto, reconociendo que en el fondo hay procesos naturales, pero lo que estamos viendo es transformaciones mucho más rápidas, aceleradas, producto de nuestra dinámica. Y ahora el clima cambiando, las condiciones biofísicas cambiando, entonces nos toca ver cómo carajos hacemos para ajustarnos a esas nuevas condiciones que se van dando. Y yo creo que todavía estamos en un periodo de tiempo donde el cambio en condiciones recién empieza a notarse. Y claro, hay que reconocer que posiblemente buena parte de la voluntad política y de la conciencia que hemos venido desarrollando es en función de ver cómo las condiciones efectivamente están cambiando. La temperatura va cambiando, los periodos de lluvia que antes eran predecibles, ahora no son tan predecibles. ¿Sí? Y pues por supuesto eso tiene un impacto directo en los ecosistemas. Y pues no hay que hacer un esfuerzo muy grande para reconocer que en los ecosistemas están las condiciones de base para la vida del ser humano.
digamos que todo esto que hemos hablado de los recursos ecosistémicos, pues los recursos ecosistémicos, los servicios ecosistémicos, los valores ecosistémicos, como los queramos llamar, existen y están ahí producto de las condiciones en las que se mueve el sistema Tierra. Y si esas condiciones cambian, pues por supuesto estos recursos, estos servicios, estos valores tienden a transformarse. Y además tienden a transformarse porque en la dinámica, digamos que las condiciones de vida del ecosistema dependen en buena medida de lo que nosotros hacemos también. Entonces digamos que es un cambio, es una transformación abrupta por lado y lado, es una transformación que depende de las condiciones climáticas, pero que sigue siendo impulsada de manera directa por cómo hacemos las cosas. Entonces tumbamos bosque para meter cultivos o tumbamos bosque para meter ganado, ¿sí? Pues no únicamente estamos ayudando a que el clima cambie, sino que estamos impulsando otro tipo de transformaciones. Y yo creo que para mí, después de mucho tiempo de escuchar muchas discusiones en torno al tema, yo creo que aquí el tema no es plantear qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Yo creo que sencillamente tenemos que hacer conciencia de que así estamos, así hacemos las cosas, pues veamos qué es lo que tenemos que cambiar para poder que la cosa funcione. Digamos que yo escuchaba a una profe, creo que ya había citado ese comentario, pero me parece que es absolutamente relevante aquí. Hace unos días en la Universidad Externada una profe decía algo muy interesante, decía, desde una perspectiva geológica, absurdo pensar en que nosotros vamos a acabar con el planeta. Sí, el planeta está ahí y ahí va a estar y ahí ha estado. O sea, nosotros como humanidad, como sociedad, en la historia del planeta no somos absolutamente nada. ¿Sí? Y inclusive resulta ser un poco como grosero pensar que nosotros estamos acabando el planeta. O sea, realmente nos estamos acabando a nosotros. O sea, estamos quitándonos la posibilidad de mantenernos como sociedad vivos. El planeta seguirá su vida, su historia será otra. Y sus condiciones cambian y cambian y cambian, sí, y serán otras, en 1000 años serán otras, y el planeta estará con una dinámica de vida donde posiblemente la vida humana que conocemos, la vida nuestra, pues ya no tenga condiciones para estar ahí, pero pues el planeta seguirá en su dinámica. Entonces yo creo que aquí el tema no es necesariamente pararse en un lado de lo bueno y lo malo, sino sencillamente reconocer que como hemos estado haciendo las cosas, hemos transformado suficientemente las condiciones, y esas condiciones nos exigen ahora, pues se plantean como un reto para nosotros. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder garantizar pues la vida? ¿Sí? Y entonces, pues sencillamente ahí como que nos metemos un poco en los conceptos que hemos desarrollado como sociedad, un poco para pararnos frente al tema. Y digamos que este esquemita es una cosa lo suficientemente sintética para tratar como de plantear algunas cosas que creo que son claves. Entonces, hay un ajuste en las condiciones base de vida. Y ese ajuste en las condiciones tiene una relación, tiene un impacto directo con el cambio en las dinámicas, en los ciclos y en los fenómenos atmosféricos. Y entonces a nivel conceptual nosotros hemos estado hablando de dos formas de hacerle frente a ese cambio climático. Y que son conceptos que se parecen porque los usamos en la gestión del riesgo también. Lo cual no quiere decir que sea exactamente lo mismo, ¿sí? Por un lado está el tema de la mitigación, que si bien, si lo recuerdan, como lo estábamos hablando en términos de cambio climático, de gestión de riesgo hace 8 días, la mitigación tiene que ver con reducir el riesgo. Es lo que llamamos la gestión correctiva, transformar las condiciones donde el riesgo se desarrolla para reducir el riesgo. Y hacía un énfasis particular en lo que significaba mitigar,
pensando en qué reduzco, la amenaza o la vulnerabilidad. Y normalmente hemos apostado por reducir la amenaza. Tercamente hemos apostado por reducir las amenazas. Por eso pavimentamos los ríos, por eso le echamos cemento a las montañas. Que en algunos momentos es clave, es importante hacerlo, sí, por supuesto que sí. Pero nos hemos concentrado en eso. Pero el alma de la mitigación en la gestión de riesgo tiene que ver con reducir la vulnerabilidad. O sea, por transformar las condiciones en las que nosotros nos relacionamos con el ambiente. En términos de cambio climático, la mitigación tiene que ver con trabajar decididamente para reducir las emisiones de gases que potencian el efecto invernadero y que tienen que ver directamente con el calentamiento global y con el cambio climático. O sea, la mitigación en contextos de cambio climático tiene que ver con, vamos a reducir el aporte que hacemos de gases. Y hemos venido trabajando en eso. Digamos que hay que reconocer que a nivel global eso ha sido tema de agenda global y sigue siendo tema de agenda global, de tratar de frenar ese calentamiento, tratar de frenar el calentamiento en función de frenar la disposición final de gases que juegan un papel fundamental, como lo veníamos hablando en términos de la temperatura superficial. Pero además de eso, aparece otro concepto que es el concepto de adaptación y tiene que ver con lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. Si las condiciones de vida cambian, si esas dinámicas nos proponen cambios o ajustes en las condiciones base, pues tenemos que ver cómo nos adaptamos a esas condiciones. Y digamos que entre la mitigación y la adaptación en contexto de cambio climático hay unos retos fundamentales, porque eso implica cambiar la forma, o por lo menos, más que cambiar la forma, ajustar la forma en la que hacemos las cosas como sociedad. Y eso está mediado por decisiones, eso está mediado por reconocer la problemática de cambio climático, eso está mediado por reconocer que por más que esa sea la forma de hacer las cosas que conocemos y que sea la forma que nos ha ayudado a desarrollarnos como país o como región, pues sencillamente es momento de pensar en alternativas, porque si seguimos aportando de esa manera, pues vamos a seguir acelerando el proceso. Y digamos que el daño ya está hecho, si se pone en términos de daño, ya está hecho. Sencillamente lo que queremos hacer con la mitigación es tratar como de frenar eso, de quitarle velocidad. Digamos que frenar tiene que ver con parada, aquí estamos hablando de desacelerar fundamentalmente. Y la adaptación, que entonces lo que nos propone son unos retos fundamentales en términos de qué hacemos para ajustar las dinámicas nuestras a las nuevas condiciones que se van generando. Y eso tiene una relación directa con la gestión de riesgo. Y tiene una relación directa fundamentalmente por lo que significa el cambio en las dinámicas, por lo que significa este cambio en las dinámicas. ¿Sí? Pues porque dentro de la gestión de riesgo siempre estamos hablando de fenómenos amenazantes. Y cuando las dinámicas climatológicas cambian, pues el desarrollo de esos eventos se transforma. Entonces digamos que nos ponemos frente a el desarrollo de un montón de condiciones de riesgo, de factores de riesgo, por dos motivos. Primero porque la forma en la que se desarrollan los eventos se transforma, cambia un poco. Entonces si antes llovía X cantidad, ahora llueve 2 o 3 veces la misma cantidad en menor tiempo, porque la velocidad de los vientos aumenta, porque los glaciares empiezan a derretirse y entonces el nivel de los mares sube. Y pasa exactamente lo mismo que mencionaba hace un rato cuando hablábamos de la lógica multiescalar. Entonces digamos que esas grandes transformaciones en la escala global empiezan a manifestarse en la mesoescala y llegan y tocan a la escala local. Y recuerdan que comentábamos que una de las cosas particulares que tiene el riesgo como construcción social es que el riesgo, por más que se potencie y se desarrolle en la escala global o en la mesoescala o en una escala regional intermedia,
siempre finalmente se manifiesta en la escala local. Sí, o sea, nos toca la piel, tiene que ver con las condiciones de vida de nosotros. No es una cosa etérea que está flotando ahí, no, el riesgo se manifiesta porque cuando hablamos de una posible afectación estamos hablando de trastocar las dinámicas de vida de nosotros. Entonces esa es una, ¿no? Cambian los patrones sobre los cuales se mueven esos fenómenos, la precipitación fundamentalmente, los vientos, y eso tiene una repercusión directa en cómo se mueve el sistema hidrológico en un determinado espacio, tiene que ver cómo se comporta la oferta de servicios ecosistémicos, porque a veces llueve mucho, a veces hay periodos secos mucho más largos, porque digamos ya no es tan fácil de predecir cómo se comporta esto. Normalmente un país como Colombia, en términos de producto de esa dinámica global y de la escala intermedia, tenemos 2 periodos de lluvias fuertes en el año que tienen que ver con la forma en la que el calor del sol baja y sube. Pero como las cosas van cambiando, como eso se está ajustando, entonces ya no dependemos únicamente de esa relación. Hemos visto ya que un periodo de lluvia se conecta con el otro y dura lloviendo 5 o 6 meses, ¿sí? En el año 2010 tuvimos un fenómeno de esos que conectó dos temporadas de lluvias. Y de hecho, esa alteración nos puso a hablar de cosas como el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que pareciera que recién, como fenómenos como tal, como procesos, pareciera que fueran nuevos, y no son nuevos. Pues es que recién en las últimas décadas empezamos a tener un contacto directo con las alteraciones, ¿sí? Estos procesos de variabilidad climática intraestacional no los sentíamos tanto, digamos que sabíamos que estaban ahí, pero no generaban unas alteraciones tan fuertes como lo estamos viendo hoy en día. Y eso, pues insisto, eso tiene que ver directamente con los factores de riesgo y con los escenarios de riesgo. Pero además de eso, además del desarrollo de eventos, la transformación de condiciones también potencia factores de riesgo. Digamos que la disponibilidad de recursos hídricos en algunos sectores, en algunos municipios, en algunas veredas, se va convirtiendo en un tema mucho más recurrente. Entonces digamos que cuando se alteran la oferta de los servicios ecosistémicos, también se desarrollan algunos escenarios de riesgo, y por eso hacíamos un llamado desde la reflexión que hacíamos sobre gestión de riesgo a pilas con el tema de seguir creyendo que el riesgo tiene que ver con el desarrollo de un evento. O sea, el riesgo no es el evento, eso lo dijimos varias veces y lo tendremos que decir muchas veces. Y en contextos de cambio climático es absolutamente relevante tener clarito eso, pues porque es que ya no es únicamente un escenario de riesgo asociado al desarrollo de un evento, sino la transformación de unas condiciones, y esa transformación no la detectamos, ¿no? O sea, nosotros no decimos corran que ahí viene la sequía, ¿no? La sequía se va desarrollando, ¿sí? Y en últimas uno no sabe en términos de impactos qué pueda ser más grave si una inundación o una sequía en términos de impactos. Y además de eso, que es como un punto medio, es que nos estamos viendo la cara con unas situaciones que antes no conocíamos. Entonces cae nieve donde antes no caía nieve,
¿sí? Hay unas granizadas impresionantes en zonas donde antes no granizaba tan fuerte. Entonces digamos que estamos viendo permanentemente cómo esas condiciones se ajustan, insisto, tanto en las condiciones base que nos dan la vida, como en el desarrollo de fenómenos que tienen impacto en las condiciones de vida de las comunidades. Y eso posiblemente haya muchas cosas que todavía no nos hayamos percatado o que todavía no hayamos visto tan de frente y que en los próximos años tengamos que ver. Y yo creo que la necesidad de abrir la cabeza un poco para entender que la gestión del riesgo y el cambio climático son unos temas complementarios y que cuando se habla de que hay que meterlos en las agendas de desarrollo, de planificación, ¿sí? No puede limitarse al desarrollo de instrumentos, no puede limitarse a ser un instrumento, sino que tiene que reflejarse en el desarrollo de acciones que efectivamente ayuden. Digamos que los instrumentos, y yo lo he dicho varias veces, los instrumentos son importantísimos, pero nunca son el punto de llegada. Nunca son el punto de llegada. Si la tarea de un municipio no es hacer planes de gestión de riesgo, hacer POT y hacer PONCAS y hacer planes de adaptación, la tarea es desarrollar las acciones que se contemplan en esos planes. La tarea es efectivamente orientar la planificación para que se desarrollen las acciones que tienen que desarrollarse. ¿Sí? Y yo creo que este es uno de esos temas, el cambio climático, eso es uno de esos temas que hace que el reto sea todavía mucho más grande. Porque digamos que hay mucha incertidumbre, porque finalmente no sabemos cómo se comporta. Yo he conversado con muchos municipios que les pasa, que sienten que el cambio climático es una cosa que no saben cómo hacerle frente a eso, porque ni siquiera saben cómo se manifiesta. No hay herramientas para entender efectivamente cómo se comporta el clima, cómo cambia. Entonces eso implica unos esfuerzos particulares para tratar como de conectarnos con qué es lo que está cambiando, cómo está cambiando y yo qué debería estar haciendo para que esos cambios no me impacten tanto. ¿Sí? Y yo creo que todo lo que se ha venido desarrollando a nivel de política a nivel nacional, creo que es muy importante, es absolutamente valioso. Y creo que estamos viendo cómo empieza a bajar en términos escalares para llegar a lo local. Y me parece que en las corporaciones autónomas tenemos que jugar un papel fundamental para que eso se materialice, para que eso llegue, toque tierra en la escala local de una manera muy efectiva. Insisto, no quedándonos únicamente en decir cosas y escribir cosas, sino hay que hacerlas. Hay que transformar. Y yo creo que hemos estado avanzando, claro que sí. Yo sé que ustedes tienen muchísimos ejemplos de cómo eso se ha venido transformando. Hay muchos proyectos y hay muchas iniciativas que efectivamente van aportando muchísimo. ¿Sí? Entonces digamos que en este panorama de mitigación, adaptación, gestión de riesgo, tenemos que como tratar de identificar como por dónde nos movemos. Entonces, así a modo de resumen, entonces, con el tema de la mitigación, trabajamos para desacelerar el calentamiento en función de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En términos de adaptación, lo que planteamos es desarrollar algunas estrategias que impliquen ajustes en la dinámica de vida que tenemos para poder garantizar que las condiciones que están cambiando no se conviertan en un problema para nosotros, sino que podamos estar atendiendo un poco el cambio desde una perspectiva mucho más amigable. Y la gestión del riesgo, entendida como ese proceso social que nos ayuda un poco a hacer
conciencia de que los factores de riesgo son dinámicos, están transformando y haciendo un énfasis particular en lo que significa la vulnerabilidad como el conjunto de condiciones nuestras del cómo hacemos las cosas nosotros, que son de alguna forma, como decía hace muchos años un profe en el tema, como esos cómplices, como esos elementos que facilitan que la afectación pueda llegar. Entonces, digamos, esto es un poco lo que como la política nacional ha venido pensándose el tema de cambio climático, como esa relación que hay en términos de riesgo, esos impactos que tienen una relación directa con esa variabilidad natural de la que hablábamos ahora y con ese cambio climático impulsado por las actividades nuestras. Esa variabilidad, entonces, como lo planteábamos, esas variaciones, esos cambios en la dinámica natural, ¿sí? Con la ayuda, con el trabajo arduo que hacemos nosotros para cambiar las condiciones, entonces nos plantean un escenario, múltiples escenarios de riesgo, en función de esas tres palabras que estuvimos mirando la vez pasada: la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Ejemplos sencillos, ¿no? Hay ciudades, y digo ciudades no hablando de pequeños municipios, sino hay ciudades en el continente donde la lluvia casi que no ha existido, no llueve, y cuando cae agua en unas lloviznas súper suaves. Entonces son ciudades que no tienen sistemas de alcantarillado sofisticados, de hecho muy básicos. Son ciudades donde los techos de las casas no están hechos pues para soportar lluvias fuertes. Digamos que son ciudades hechas en función de sus condiciones, y cuando esas condiciones empiezan a cambiar, entonces aparece una lluvia que posiblemente para cualquier lugar de Colombia sea normal, una lluvia fuerte, pues en una ciudad que está pensada que está ubicada en una zona donde nunca llueve, pues automáticamente queda expuesta, y la lluvia se convierte en una amenaza fuertísima. Y entonces la forma en la que se construyó esa ciudad, la forma en la que se pensó esa ciudad, en un nuevo contexto de condiciones climáticas, meteorológicas, pues es una ciudad completamente vulnerable. Y ahí aparece un escenario de riesgo. Y ejemplos como esos hay muchísimos en cualquier departamento de Colombia, ¿sí? Desde San Andrés Islas hasta el Amazonas. En todos lados hay ejemplos de que eso está pasando. Yo mismo he visto cómo recuerdo alguna vez en un municipio del Meta, en un caserío muy adentro, recuerdo estar conversando con algunas personas sobre la dinámica de un río que nunca antes, por lo menos hasta ese momento, nunca antes el agua había alcanzado un nivel de meterse al centro poblado. Y de hecho los estudios que se habían hecho y las proyecciones demostraban que la dinámica de río no daba para eso. Entonces digamos que había un modelamiento básico de comportamiento de río. Y recuerdo que en alguna reunión pues se hizo un poco la reflexión sobre lo que significaba el ajuste en los escenarios de riesgo producto de las dinámicas, del cambio de dinámicas asociadas a la variabilidad del cambio climático. Y en la siguiente temporada de lluvias, por primera vez en la vida, el río alcanzó un nivel que se metió al centro poblado.
Entonces digamos que ahí hay unas cosas, hay unos temas de reflexión importantes. O sea, ¿qué tanto nos sirve la técnica que hemos venido usando históricamente para tratar de comprender las dinámicas naturales en el marco de estos cambios? ¿Sí? Entonces un modelamiento hidráulico, como lo veníamos haciendo hace 20 años o hace 10 años, ¿qué tanto nos sirve hoy en día? ¿Qué tanto nos sirve un estudio de hace 15 años hoy en día? Y pues no lo planteo en términos de la cantidad de contratos que pueden haber haciendo análisis de riesgo, ¿sí?, sino en la necesidad de que la técnica se ajuste también para comprender estas nuevas dinámicas. Y yo creo que hay un llamado grande a que no perdamos de vista que si bien la técnica claramente aporta muchísima información clave, yo creo que la lectura que uno puede hacer junto con la gente que habita en las diferentes zonas es realmente más que necesaria hoy en día. Porque digamos que los modelamientos estadísticos, matemáticos o probabilísticos posiblemente necesiten conectarse con información que solamente podemos ver en manos o en la cabeza de gente que habita y que ha visto cómo la cosa ha estado cambiando en los últimos 30 o 40 años. Y yo creo que ya no estamos en un momento para discutir si hacemos lo uno o hacemos lo otro, o si le metemos técnica o si hablamos con la gente, ¿sí? Yo creo que hace mucho rato, después de muchos estrellones en la academia, nos dimos cuenta que esa relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo como dos cosas completamente independientes, yo creo que eso está mandado a recoger hace mucho rato, ¿sí? Y un estudio cuantitativo que no sea capaz de leerse cualitativamente y viceversa, creo que algo le queda faltando, ¿sí? O sea, la información que uno puede encontrar en las personas puede ser leída científicamente también, y la información que científicamente se procesa y se recoge tiene que ser leída fácilmente por la gente. Y yo creo que claramente uno lo ve, inclusive ya uno detecta que en algunas, por ejemplo, lo ve uno en el decreto 2157 del 2017 que reglamenta que da los lineamientos para el desarrollo de planes de gestión de riesgo para obras y para empresas de servicios públicos. Claramente ahí uno ve la necesidad, y el decreto lo dice, necesitamos un análisis cualitativo, pero un análisis cuantitativo también. O sea, necesitamos mapas de riesgo, pero necesitamos escenarios de cambio climático que tengan un soporte científico, pero que se puedan leer también desde cómo se están transformando las cosas, cómo se van transformando los procesos también de manera, digamos, concreta. Y yo creo que ese es un llamado importante y eso implica posiblemente, en términos profesionales, eso implica que la persona que hace mapas, efectivamente, y que hace análisis y que hace estudios, ¿sí?, hoy más que nunca tiene que estar conectada con la realidad territorial de una manera mucho más directa. Y eso implica también al profesional social que está metido trabajando y conversando con las comunidades, garantizar que esa información escale y se conecte con la información técnica también. O sea, no es una cosa en un solo sentido, ¿no? Es una relación en ambos sentidos que está implicando. Yo creo que hace un tiempo hablábamos de equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios, y yo creo que inclusive esta perspectiva nos pone sobre la mesa la necesidad de desarrollar metodologías lo suficientemente integrales. Y ahí vuelve y juega el tema del enfoque territorial. Y es que estos temas no son temas que se puedan abordar como si fueran temas, o sea, abordando lo que pasa en un territorio
como temas completamente independientes, donde cada cosa se estudia por aparte y se resuelve por aparte. Sí, o sea, el enfoque territorial, y tal como lo planteábamos en sesiones anteriores, tiene que llevarnos a desarrollar metodologías que inclusive que posiblemente ya las tenemos. Yo creo que ni siquiera estamos hablando de que tengamos que inventarnos cosas. Yo creo que es más de ganar conciencia de para qué es que nos sirven esas herramientas. Y además porque posiblemente la disponibilidad de información que hay en muchos municipios no es la suficientemente alta como para poder modelar. Entonces digamos que tenemos unos escenarios de cambio climático que el IDEAM ha desarrollado, y yo creo que hay que reconocer que hay instituciones del orden nacional como el IDEAM que ha venido produciendo una cantidad de información absolutamente importante, muy importante, y que están permanentemente produciendo información. Y ojalá que esa capacidad técnica que tiene una entidad como el IDEAM se mantenga y se siga potenciando. Yo creo que esa es la ventaja de que una entidad esté orientada por personas que saben del tema y no por gente que están ahí jugando un papel más político. Pues yo creo que estas entidades efectivamente son claves en términos de lo que significa el desarrollo de un tema como el cambio climático para Colombia. Y yo creo que a la gestión de riesgo se le aporta mucho desde ahí también, pero creo que todavía hace falta ganar en términos institucionales un peso mucho más fuerte a nivel técnico para garantizar que ese diálogo se pueda llevar a cabo. Entonces digamos que este esquemita pues me permite como conectar reflexiones que hemos venido como tocando en diferentes momentos, ¿sí? Entonces no es únicamente una relación como que esto es cambio climático y el cambio climático se resuelve así, 2 puntos, chan. No, la cosa, insisto, como lo hemos planteado varias veces, los temas territoriales, los temas de base territorial son temas complejos, muy complejos. Porque siempre nos encontramos estructuritas como la que tenemos ahí, ¿no? Círculos que se cruzan, círculos que se conectan, pero que no son lo mismo. Y eso implica efectivamente desarrollar formas alternativas de abordar esos temas de una manera integral, sin perder las particularidades de cada uno de los componentes. O sea, digamos, cuando yo hablo de riesgo, yo no necesito concentrarme únicamente en la amenaza, sino que necesito hablar, desarrollar, tratar de desenredar todo lo que significa la vulnerabilidad y reconocer que esa vulnerabilidad en sí misma no es una cosa sola, independiente, sino que es la sumatoria de lo cultural, de lo político, de lo socioeconómico, ¿sí? De la forma en la que hemos venido haciendo cosas. Entonces digamos que hay temas como las medidas de adaptación y de mitigación junto a la gobernanza. Yo creo que es un tema que ya el profe Johan estuvo profundizando un poco, y en lo que nos queda todavía hablaremos un poco más de gobernanza. Pues porque esto ya sabemos que no se resuelve en términos de ¿quién toma las decisiones? ¿Es una sola persona o es un conjunto de personas? Yo digo, no, esto tiene que ser un ejercicio de reconocer que en la misma lógica escalar en la que se mueven y se transforman las condiciones bases de vida, tiene que haber un proceso de gestión equilibrado. Porque digamos que esa gobernanza es pieza clave para poder transformar. Por lo contrario, pues podemos tener una política muy bonita de mitigación de cambio climático, pero no va a pasar nada, ¿sí? Entonces yo creo que pues por un lado mal haríamos con decir que el cambio climático es un tema resuelto. No, es un tema que recién empieza, digamos, como a abrirse camino.
Y el hecho de que hoy en día tengamos una posición en torno al cambio climático, pues no significa que la cosa ya esté resuelta, sino que yo digo, en la medida en que vamos ganando conciencia sobre lo que significa el cambio climático, pues nos vamos encontrando con la urgencia y la necesidad de emprender acciones, ¿sí? Y eso de las acciones, pues, en los territorios cobra vida fundamentalmente a través de proyectos, a través de decisiones, a través de ordenamiento territorial, vuelve y juega, a través de planificación de acciones para el mediano plazo, para el largo plazo, para el corto plazo. Y entonces ahí volvemos al mismo punto de toparnos con la necesidad de conectar todos los niveles de planificación: el ordenamiento ambiental territorial, la planificación, ¿sí?, la planificación ambiental regional, el desarrollo de normas, el desarrollo de políticas, el desarrollo de reglamentaciones, ¿sí?, y posiblemente algo de lo que hablamos mucho cuando lo ambiental se volvió de moda por ahí en la década del 90 y que creo que ha venido como saliendo de la escena, pero que es importante mantenerla muy viva ahí, es la educación ambiental. La educación ambiental como un ejercicio muy político, de reconocer, citando a posiblemente uno de los grandes maestros que nos ha dado muchas lecciones en torno al tema ambiental, el maestro Augusto Ángel Maya. Yo recuerdo un libro de él que planteaba pues una reflexión muy, digamos, muy fuerte, muy impactante. Entonces, ¿es desarrollo sostenible o cambio cultural, no? O sea, ¿cómo podemos hablar de desarrollo sostenible si no estamos dispuestos a asumir cambios en la forma y reconociendo la cultura, posiblemente no desde una perspectiva antropológica, sino una perspectiva mucho más cercana a reconocer la cultura como la forma en la que nosotros hemos venido transformando el medio, o sea, digamos, las múltiples formas sobre las cuales nosotros hemos venido transformando esto. Entonces, digamos que esas formas en las que hacemos las cosas, pues nos toca repensarlas. O sea, no estamos diciendo que todo tiene que cambiar, pero sí nos toca ajustarnos. ¿Sí? Sí nos toca ajustarnos. Y vuelve y juega. Entonces, no se trata, porque hay una discusión también muy fuerte en torno a proteger, entonces ahora todo lo protegemos, pero pues, ¿qué estamos protegiendo? ¿Para qué lo protegemos? ¿Por qué lo protegemos? ¿Sí? Y lo veíamos en campo hace poco con unos estudiantes haciendo una visita en una zona que tiene unas problemáticas ambientales muy fuertes en Boyacá, y en límites entre Boyacá y Cundinamarca, y todo el mundo habla de protección en la zona, ¿sí? Hay una declaratoria de un distrito de manejo integrado y demás, y solo basta con preguntarle a uno de los actores claves de ese proceso, que tiene que ver con varios municipios, toca varios municipios. ¿Cuáles son los objetivos de conservación, de protección? Y hay un silencio incómodo de 10-15 segundos y la gente no sabe qué decir, ¿sí? Digo, claro, posiblemente por eso hacemos 50.000 cosas y en lo concreto es poco lo que se ve, porque ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en para qué protegemos y qué es lo que estamos protegiendo, ¿sí? Hemos tenido discusiones con gente que habita zonas que fueron humedales y que ya no son humedales, y la gente fue partícipe del proceso de secado de esos humedales. Y cuando queda un pedazo de humedal vivo, entonces la gente sale a rasgarse las vestiduras y decir hay que cuidar el humedal. Y dice uno, ¿usted estaría dispuesta a tumbar su casa y devolvérsela al humedal? ¿Sí? No. Por supuesto que no, es que estamos hablando de cuidar lo que hay. Bueno, pues cuidar lo que hay implica reconocer que ya hubo un montón de cosas que transformamos. Lo crítico efectivamente es
negarnos a entender que hemos nosotros mismos transformado eso y que han sido un montón de decisiones políticas a nivel nacional, a nivel regional, que tienen unos impactos fuertes. Entonces, digamos, aquí si es por buscar culpable, pues creo que nadie se salva, pero sí en términos de responsabilidad yo creo que es clave reconocer que hay unas tareas muy fuertes y nos toca hablarnos muy pasito para poder encontrar como caminos por donde movernos con estos temas. Y ahí está la gobernanza, vuelvo y digo. Ahí está la gobernanza como una forma pues de acercarnos. Esto del gobierno abierto que lo hemos conversado también. O sea, hay que darle vida a esos procesos donde efectivamente reconozcamos que no estamos solos y que necesitamos conversarnos más. ¿Sí? Pues porque sí, en la ley 388 dice que prima el interés general sobre el particular, pero pues en la realidad hemos visto todo lo contrario siempre. Te digo, pues qué bonito que en la ley lo diga, pero pues ¿qué estamos haciendo efectivamente para garantizar que eso así sea? Y yo creo que aquí, en el cambio climático, encontramos unos elementos que nos van a poner contra la pared cuando nos demos cuenta que aquí el problema ya no va a ser únicamente de marginalidad, ya digo, el impacto va a ser para todo el mundo. O sea, todos vamos a terminar impactándonos de alguna u otra manera, ¿sí? Y la vulnerabilidad de la gente se va a hacer mucho más evidente, la vulnerabilidad de algunos sectores se va a ver mucho más evidente. Y Colombia es un país que tiene una altísima vulnerabilidad al cambio climático, por su posición, por la condición ecosistémica que tiene. Entonces digamos que no es retórica hablar de la necesidad de ajustar las dinámicas de vida, ni hablar de ajustar el modelo de desarrollo, sino que efectivamente tenemos que pensar en que como estamos haciendo las cosas, posiblemente el mismo ecosistema se va a tratar, esa estructura ambiental, o como lo queramos llamar, se va a encargar de jalarnos las orejas y nos va a poner en aprietos, porque efectivamente, y yo creo que ya lo ha venido haciendo. Yo creo que eso es una cosa que no es que en algún momento del siglo XXIII vaya a pasar eso, no, eso ya se está viendo, ya digamos que los ajustes se están viendo permanentemente, ¿sí? Y así como los ajustes se están viendo, yo creo que efectivamente ya estamos viendo respuesta, ya hemos visto cómo Colombia habla de cambio climático con mucha propiedad, estamos a puertas de tener una política nacional de cambio climático, y eso es una cosa de celebrar. Ahora nos toca ver efectivamente cómo logramos que en los territorios eso toque tierra, y eso se convierte en acciones, y eso vuelve y juega. No hay, porque creo que lo hemos mencionado varias veces también, ahí no hay una fórmula mágica de cómo hacer eso, es un ABC de cómo se hace eso en los territorios, pues no la tenemos, ¿sí? Digamos que desde la academia siempre están surgiendo muchos elementos, desde lo normativo hay muchos elementos, pero finalmente son las decisiones políticas las que juegan un papel fundamental ahí, porque en las decisiones es donde la gente definitivamente o hace caso o no hace caso, o le importa o no le importa. Entonces yo digo, tiene que haber un juego en el que quepan todos esos elementos. Los conocimientos que aporta la academia, los conocimientos que aportan las comunidades, el desarrollo normativo sobre un tema, ¿sí? Y la sensatez con la que se toman decisiones políticas, ¿sí? Y yo creo que no en vano esta estructura vuelve y juega, que está tomada de los desarrollos de la política en términos de cambio climático en Colombia, conectan el tema de la adaptación y la mitigación con el tema de la gobernanza, ¿sí? Yo no sé en últimas hasta dónde vayamos a aguantar. Yo no sé efectivamente en 10 años o en 15 años, un poco manteniendo, pues, imaginándonos cómo puede cambiar la cosa, sin meterle mucha ciencia a eso. ¿Cómo vamos a estar en 20 años? ¿Cómo va a estar la cosa en 20 años? ¿Sí? Y no únicamente por las transformaciones en términos paisajísticos, porque, digamos, yo
llevo a mis 2 niños chiquitos al Ruiz para que conozcan el Nevado, sí, porque hace 10 años era fascinante caminar por la nieve en el Nevado, hablando como puro turista. Y llevar a los niños 10 años después de que yo estuve allá con mi esposa y darme cuenta que ya no hay absolutamente nada, el paisaje es completamente diferente, no hay absolutamente nada de glacial, de nieve, no hay, y que el paisaje es completamente diferente, sí. Yo digo, pues es muy impactante, digamos que es muy impactante en términos visuales, en términos paisajísticos, pero el problema no es ese, digamos que eso es un impacto, vuelvo y digo, es un impacto importante, pero el problema de fondo es que eso tiene una relación directa con la transformación de las condiciones ecosistémicas en la zona y en la zona que se alimenta de esa zona. Vuelve y juega, un problema escalar. Y pasa lo mismo con bosques y pasa lo mismo con diferentes tipos de ecosistemas, ¿sí? El bosque seco tropical en Colombia, ¿cómo está? Posiblemente no sé en cuántos años ya va a ser un recuerdo eso. Y la fauna y la flora que habitan allí, sí hay una tendencia a la transformación que yo digo, no sé en 20 años efectivamente cómo vaya a estar eso. Y eso es una cosa que suena un poco grosero decirlo así, pero párele bolas, no le pare bolas a los escenarios de cambio climático, en 20, 30 años la realidad va a ser otra. Digo, pues mejor le paramos bolas a eso, ¿no? Mejor lo miramos más de cerca a ver qué pasa con eso. Pues porque eso no se, por nuestra indiferencia, eso no se detiene. Digamos que la transformación está ahí, y como lo hablábamos al inicio, es una transformación natural que se está acelerando y eso está ahí, ¿sí? Hay preguntas, y esta pregunta que hace Jair es una pregunta que posiblemente eso de las responsabilidades es un tema que siempre está muy presente. Digo, él dice, ¿cómo hacer entender a los alcaldes que el cambio climático no es responsabilidad solo de las CAR? Digo, pues hombre, es que efectivamente la CAR como autoridad ambiental tiene unas responsabilidades ambientales, ¿cierto? Y eso está claro. Pero digamos, el alcalde tiene que reconocer que él como administrador, ¿sí?, esa figura gerencial que tiene el alcalde en un territorio, pues tiene que ver directamente con lo que pasa en el territorio. Y digamos que el cambio climático representa un ajuste en el inventario que este gerente administra, ¿sí? Y yo creo que a eso hay que meterle mucha pedagogía, Jair, a eso hay que meterle mucha pedagogía, porque es que yo creo que presionar desde lo normativo es importante, ¿sí? Presionar desde el tema de las competencias y desde lo que me dice la ley 99 y todos los reglamentarios es muy importante, pero posiblemente a estos temas, que son temas que no se comprenden porque no están en el disco duro de la gente normalmente, a estos temas hay que meterles pedagogía. Y entonces habrá que hablar con ellos, habrá que presentarles a ellos también un poco, ayudarlos a hacer conciencia de cómo la transformación de las condiciones tiene una relación directa con lo que yo hago como tomador de decisiones en un territorio, ¿sí? Y no estoy hablando pues de inventarnos nada nuevo, yo digo posiblemente desde las comisiones que hablan de educación ambiental, desde los espacios de articulación, desde los espacios de encuentro que hay, desde la lógica misma en la que el Sistema Nacional Ambiental se mueve. Yo creo que hay que meterle pedagogía a eso. Y hay que meterle pedagogía, vuelvo y digo, porque muy posiblemente muchos alcaldes llegan a las alcaldías pensando en función, digamos, discúlpeme si suena un poco salido de tono, pero desde una perspectiva mucho más burocrática de lo que significa a gestionar y administrar
¿sí? En función de tener equipos, de tener una lógica ahí política, ¿sí? Y que sabemos que eso no se va a desaparecer, pero sí me parece que es clave que a esa lógica política le pongamos un toque de sensatez, hablando de estos temas que nos están transformando la vida, ¿sí? Y digamos que muchos de esos temas, no sé si ustedes han jugado Jenga, ese jueguito que es un montón de palitos uno encima de otro, que la tarea es sacar uno de abajo y ponerlo arriba sin que se caiga la torre. Digamos que la administración pública se convierte en un Jenga gigantesco. Entonces el alcalde que llega, coge esta pieza, la saca y la pone arriba, y la cosa va quedando débil, va quedando débil, va quedando débil, y a algún alcalde se le va a caer la torre, a algún alcalde le va a tocar asumir el impacto fuerte que tiene haber ignorado esos temas. Entonces digo, efectivamente, si no es un tema que se procese fácilmente, porque me ha pasado también con la gestión de riesgo, pues como es un tema que apareció hace poco y que la normatividad pidió que lo metieran y que lo abrieran un espacio en los POT y que en los planes de desarrollo se le diera relevancia y tal, y los instrumentos nuevos y no sé qué, pues es un tema que la gente siente como que haga ese instrumento, haga esa vaina, escríbala y ya salimos de ese problema. Pues hay que meterle pedagogía, hay que hablar con la gente para que efectivamente entendamos que estos temas no son temas que se resuelven solos, ni que son temas que se resuelven en función de hacer cosas, ¿sí? Claro, hay unos temas de modelo de desarrollo. Carlos plantea qué tipo de actividades concretas se hacen desde el Estado, especialmente con el tema de la ganadería. Yo no tengo cifras al respecto, pero me parece que esos temas son temas sensibles. Sí, digamos que un poco desde la academia uno tiene la facilidad de decir cosas que normalmente no son tan fáciles de decir, porque son cosas que tienen que ver con apuestas políticas, con modelos políticos y que implican un debate muy grande, ¿sí? Pero digamos que cuando un modelo de desarrollo se fundamenta en actividades como la ganadería, que son de las actividades que uno pensaría que tienen que repensarse. Detrás de eso ya hay toda una cadena, porque yo como carne también, sí, porque usted come carne, sí. Y detrás de eso hay toda una cadena, una cantidad de decisiones muy fuertes. Posiblemente ese sea uno de los temas a los que haya que meterle mano próximamente. Y digo próximamente cuando nos demos cuenta que efectivamente nos toca empezar a transformar muchas dinámicas. Yo creo que a nivel, particularmente para el tema de la ganadería, no me atrevo a dar una respuesta específica, pero no creo que hayamos llegado al punto de tocar algo tan sensible como el modelo de la ganadería, ¿sí? Digamos que hay unas apuestas en términos de lo que significa la ganadería en algunas regiones del país, donde las vacas viven mejor que las personas, ¿sí? Donde se encuentran unas zonas donde hay 2 hectáreas para una vaca o 1 hectárea para una vaca, y hemos sacrificado mucha cobertura vegetal supremamente importante por garantizarle vida a las vacas, ¿sí? Digamos que posiblemente a ese nivel se hayan venido como haciendo cosas y tratando como de frenar, pero yo creo que el modelo de la ganadería es un tema bastante sensible y con el que posiblemente no hayamos conversado muy de cerca en torno a lo que significa, ¿sí? Y si ha pasado, no tengo conocimiento específico de ese tema, pero vuelve y juega. Eso es un tema, es un tema políticamente muy sensible. Un comentario que hace el mismo Carlos, ¿no? Es muy importante el tema teniendo en cuenta las posiciones tan contradictorias de países como Estados Unidos. Sí, es muy contradictorio. Y a mí me parece, y eso es una posición muy mía, me parece que esa posición contradictoria de un país como Estados Unidos tiene mucho que ver con su modelo. Y tiene mucho que ver con las apuestas de la persona que está gobernando en este momento también. Desafortunadamente eso es un asunto, el tema de los poderes es una cosa muy fregada. O sea, si a mí eso no me importa, no le importa al país. Yo creo que esa es una forma muy fea de darle un bofetón a la gobernanza, ¿sí? O sea, si no le importa al dirigente, no le importa al país, no le importa, y ya.
Digo, pues no, yo creo que independientemente de que un gobernante tenga X o Y posición política, estos temas tienen que estar sí o sí en su agenda y tienen que ser sí o sí considerados como relevantes, porque si no vamos a... y nos ha pasado, digamos que yo creo que el gran avance que hemos tenido con temas como la gestión del riesgo y el cambio climático en Colombia es que se han venido convirtiendo en temas, y en los últimos años eso avanzó muchísimo. Yo tengo que reconocer eso, avanzó muchísimo porque estamos construyendo una política nacional de cambio climático, tenemos un sistema nacional de gestión del riesgo que funciona a las mismas maravillas. No, pues todavía está aprendiendo a caminar, digamos que está en ese proceso, pero lo tenemos, ¿sí? Y yo creo que eso es producto de decisiones políticas, eso es producto de las apuestas que se hacen en torno a lo que importa, a lo que debería importar en un país. Y digamos que las posiciones contradictorias vuelve y juega, se tienen una relación muy directa a lo que me parece que es importante, y si a mi modelo no le parece importante, entonces al país no tendría por qué parecerle importante. Y eso me parece que pues que es un tema que no debería, y teníamos que garantizar como sociedad que esos temas efectivamente se mantengan vivos. Narcés Villarreal pregunta que si ¿pudiera ser el alcantarillado una medida de adaptación? Claro que sí. De hecho, miren, escucha el ejemplo que yo estaba poniendo hace un rato, ¿lo recuerdas? El ejemplo que estaba poniendo de la ciudad que no tenía un sistema de alcantarillado pluvial porque no llovía. Claro que es una medida de adaptación. Lo que pasa es que, digamos que todas estas, el desarrollo de un tema como el alcantarillado, para ser asumido como una medida de adaptación, pues hay que verlo en contexto. ¿Sí? Hay que verlo en contexto. Y lo mismo va a pasar con temas como la vivienda, como las vías, como la infraestructura. O sea, hay un montón de cosas que no van a ser nuevas. Digamos que esas medidas de adaptación no necesariamente están en función de cosas hiper mega alternativas, nuevas que no conocíamos, no. Pero eso vuelve y juega, eso depende directamente del contexto en el que estemos viendo la situación. ¿Sí? Sí, por ejemplo, no sé cuánto tiempo fue eso, en algún municipio de Perú que estábamos trabajando, el tema pasaba algo parecido a lo que uno ve en Barranquilla con el tema de los arroyos. Y en primer momento el alcalde lo que hizo fue dotarse de maquinaria, esa fue su respuesta al problema, comprar mucha maquinaria amarilla, para que cada vez que tenían problemas de esos, la maquinaria se encargara de recoger y de limpiar y tal. ¿Sí? Y pues ¿qué sirve? Sí sirve, pero eso no resuelve el problema. Y digamos que el esfuerzo grande que hizo ese municipio en su momento fue invertir, hacer una inversión muy fuerte, concentrarse en construir torrenteras o canales que recogieran el agua y la sacaran sin que afectaran la dinámica de la ciudad. Y en Barranquilla lo han estado haciendo también. ¿Sí? Entonces digamos que en contexto esas medidas son medidas, claramente medidas de adaptación, y que tienen un impacto también en la reducción de riesgo, ¿no? Tense en cuenta que cuando hablamos de adaptación, en muchos casos estamos hablando de cómo garantizamos que las condiciones de riesgo, que los factores de riesgo se transforman también. ¿Sí? O sea que no necesariamente tienen que ser medidas, vuelvo y digo, traídas de los cabellos, cosas hiper mega novedosas, sino que en contexto muchas de las obras que conocemos y las cosas que hacemos normalmente se convierten en medidas de adaptación. ¿Sí? Y yo creo que la cosa gana movimiento en la medida en que nosotros vamos reconociendo que las medidas de adaptación en el contexto de cambio climático tienen una relación directa con la mejora de condiciones, con la mejora de calidad de vida de una comunidad específica. O sea, tiene una relación directa con el desarrollo. O sea, no son dos cosas, pues porque yo he escuchado a mucha gente que le preocupa que el tema de cambio climático se convierte en un tropiezo para el desarrollo. ¿Sí?
Y esto que pregunta Narcés en este momento es un claro ejemplo de eso. O sea, no son ni enemigos, ni son dos cosas que se enfrentan, ni que chocan, no. O sea, sencillamente lo que estamos diciendo es, hablar de adaptación en contextos de cambio climático tiene una relación directa con hacerle una mirada de cerca a las dinámicas de desarrollo de un territorio, ¿sí? Y tratar de priorizar algunos elementos que son claves para que los factores cambiantes de esa dinámica climática de la que hemos estado hablando todo este rato no se conviertan en un factor de riesgo para el desarrollo de esa comunidad o de ese municipio, de ese territorio. ¿Sí? Y lo mismo pasa, ahí está la relación, ¿no? Creo que como lo estaba planteando, ahí se ve claramente la relación que hay entre el cambio climático. Entonces yo me adapto a partir de cambiar algunas condiciones y eso me representa a mí reducir factores de riesgo. Y yo acuérdense que comentábamos que el propósito de la gestión de riesgo en Colombia es, el propósito no es reducir riesgos, ¿no? El propósito es mejorar la calidad de vida, aumentar la seguridad territorial y aportarle al desarrollo sostenible. Y la gestión ambiental le apunta a lo mismo, ¿no? Es a aportarle al desarrollo sostenible. O sea que en última son temas que están completamente interrelacionados, ¿sí? El cambio climático influye en el riesgo de determinadas zonas. Sin embargo, podemos modificar las consecuencias del cambio climático para que se disminuyan los impactos. José, pues, digamos que modificar las consecuencias del cambio climático es una cosa que no está en nuestras manos. O sea, digamos que, José, a estas alturas del partido ya las condiciones están dadas. Recuerda que la mitigación lo que busca es tratar de desacelerar el proceso de calentamiento, y por eso la mitigación tiene que ver directamente con tratemos de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y digamos que ahí estamos tratando como de desacelerar el cambio. Pero a estas alturas del partido, las condiciones que ya han venido cambiando, pues no las podemos frenar. Y por eso la respuesta a esas condiciones cambiantes es la adaptación. ¿Sí? Y por eso la necesidad de conectar la gestión de riesgo con el cambio climático. Porque si ya las condiciones están cambiadas, están cambiando y ya cambiaron y seguirán cambiando, esto implica que, digamos, los impactos ya los estamos viendo y los vamos a seguir viendo. Entonces, de alguna forma, digo, modificar las consecuencias del cambio climático implica adaptarnos. Esa es la adaptación. A eso nos referimos con adaptación. Pero como que unámonos y hacemos algo para que el cambio climático no exista, pues no, ya la cosa está dada. Insisto, lo que hacemos es, tenemos que desacelerar ese proceso de calentamiento. Pero pues digamos que si empezamos a desacelerarlo ahorita, los efectos de esa desaceleración lo vamos a ver en los próximos años. Lo que estamos viendo hoy en día, los cambios que vemos hoy en día en los patrones y en los comportamientos de esas condiciones base, son producto de lo que hemos estado haciendo en las últimas décadas. ¿Sí? O sea, lo que vivimos hoy es producto de lo que ya transformamos, de lo que ya ayudamos a transformar. O sea, que lo que hagamos hoy en día para tratar de desacelerar el proceso, pues van a ser efectos que veamos no mañana ni pasado mañana, sino van a pasar décadas antes de que podamos evidenciar eso. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que tener muy claro que vuelve y juega, que la adaptación lo que nos pone es un reto de acondicionar las formas de vida a esos factores que están cambiando. ¿Sí? Las normas colombianas se contradicen, ya que la Constitución dice derecho medio ambiente sano y permite el uso de tecnologías no convencionales y contaminantes para la extracción del oro y el uso del fracking y otras cosas. Claro, ahí José, ahí hay varias cosas que tienen una relación con lo que yo estaba planteando ahorita, con el tema de las prioridades, con el tema de lo que un gobernante pone en agenda.
Y eso muy en función de los modelos de desarrollo que a los que se les mete como se les da fuerza, ¿sí? Y yo creo que lo planteaba en alguna sesión antes, y decía, si el tema es de instrumentos y de normatividad, nosotros estamos hechos, pues porque está clarito ahí que efectivamente, y hace un ratito hice el comentario, interés particular nunca está por encima del interés general. Pero sí me parece que ahí, en esa reflexión que tú haces, es clave reconocer que ahí están también las herramientas para nosotros como sociedad, para ustedes como corporaciones autónomas, ¿sí? Hacerle frente a eso. O sea, digamos que reconocemos que ahí hay elementos para decirle un momento, la cosa no es tan simple, ¿no? Y yo creo que por eso vuelve y juega, y lo he dicho como 20 veces y lo seguiré diciendo, es tan importante darle vida, desarrollar abiertamente el tema de la gobernanza, y mucho más como lo planteó el plan de desarrollo que está terminando en términos de gobierno abierto, ¿sí? Pues porque no se trata únicamente de lo que una persona o un grupo de personas decidan para todo el país, sino que esto debería ser un ejercicio mucho más abierto de reconocer que las normas son producto de los acuerdos que tenemos como sociedad, ¿sí? Y mucho más cuando reconocemos que estamos hablando de temas, que estos temas fundamentalmente tienen que ver con la vida directamente, pues de nosotros. Y no porque queramos meterle una perspectiva romántica al tema del cambio climático, sino porque es que claramente, y lo veíamos hace un rato en este esquemita que se me hizo aquí, es que sencillamente la cosa cambia naturalmente, y si la cosa cambia en ciclos de tiempo mucho más cortos, pues nos toca sí o sí asumir los cambios. O sea, eso no es una vaina como de que yo le paro bolas al tema o no le paro bolas si me interesa y ya, es que nos va a tocar sencillamente ajustarnos a las nuevas condiciones, ¿sí? Y ese es un poco lo que planteábamos ahí con el tema de la relación dialéctica que hay. Es un diálogo permanente que hay entre ese par de condiciones, ¿sí? Yo transformo y lo que yo transformo me transforma a mí. Y ni más ni menos que la sostenibilidad tiene que ver con garantizar que esa relación sea equilibrada. En ningún momento estamos diciendo no transformemos, no, hemos transformado y seguiremos transformando. Digamos que en un enredo de palabras lo que toca es transformar la forma en la que transformamos. Sí, es cambiar la forma en la que hacemos muchas cosas para poder ajustarnos a eso, a lo que nosotros mismos hemos ayudado a transformar. ¿Sí? Entonces digamos que claro, detrás de estos temas hay unas presiones muy fuertes a nivel que parecieran reflexiones muy románticas, ¿no? Porque pareciera que es que lloramos por el arbolito, por lo lindo que es, y no, es que eso que estamos a lo que le ponemos un toque muy romántico, no se lo ponemos porque nos parezca que es una cosa poética y hermosa, no, sencillamente porque es que de eso se trata la vida de nosotros, ¿sí? Entonces digamos que estamos hablando fundamentalmente de transformar las condiciones, las reglas de juego se cambian, y si las reglas de juego se cambian, pues el juego hay que jugarlo de otra forma. Y este es uno de esos juegos donde hacer trampa significa hacernos trampa a nosotros mismos. A nadie más le estamos haciendo trampa, sino que estamos haciéndole trampa al mismo modelo de desarrollo, ¿sí? Y ya también lo hemos planteado, es que inclusive hasta buen negocio es hacer la cosa pensando en estos temas. A mí a veces me cuesta un poco de trabajo entender por qué somos tan tercos con eso, ¿sí?
sea, digo, sí, pues claro, el desarrollo económico es absolutamente importante, y que usted quiera comprarse una casa producto de los negocios que haga, eso es importante hacerlo, ¿sí? Pero pues eso tiene límites también. Digamos que las decisiones políticas deberían tener unos límites, pero pareciera que no tienen límites. Entonces digo, estos temas, insisto, yo reconozco que en Colombia han venido haciendo escuela y se han venido posicionando de una manera muy interesante. Y en los últimos años particularmente, se ha desarrollado muchísimo más eso. Y creo que eso es clave reconocerlo. ¿Sí? Y es clave reconocer que la forma en la que estos temas se sigan moviendo en las agendas políticas va a ser clave para ver cómo empiezan los territorios a ajustarse, a adaptarse. Yo confieso que a mí me cuesta un poco de trabajo cuando veo noticias que dicen que hicimos 35 casas adaptadas al cambio climático. A mí me cuesta trabajo entender qué es una casa adaptada al cambio climático. Digamos que eso para mí no es una cosa como de que yo no estoy adaptado y al hacer esto ya estoy adaptado. No, yo digo, el proceso de adaptación es eso, es un proceso. ¿Pero qué es una casa adaptada al cambio climático? ¿Sí? O una vía adaptada al cambio climático. Yo creo que el tema no es de ponerle el adjetivo a la obra para sentir que estoy haciendo la tarea. ¿Sí? Porque caemos en el juego de ponerle el nombre a eso y ya. Digo, el tema es más de armonizar esa relación, y vuelve y juega. Eso no se consigue únicamente con una obra o con un proyecto, sino que se consigue más como dándole vida a una forma de hacer las cosas, ¿sí? A una forma de pensarse el desarrollo, a una forma de pensarse lo ambiental, ¿sí? Y yo creo que, insisto, me parece que las autoridades ambientales, o sea, las corporaciones autónomas, efectivamente tiene que ponerse muy del lado de mandar los mensajes que tiene que mandar, de llegar con esos mensajes, de darle relevancia a la importancia que tiene esos temas en las agendas. Y si en un territorio el tema no es muy relevante porque no lo entendemos, pues hay que hacer que lo entiendan, ¿sí? Y yo creo que eso, en función de pensarse como un sistema, yo creo que es importante reconocer, y lo hemos dicho desde el primer módulo, que ustedes como corporaciones autónomas son las manos de ese sistema, son las que desarrollan la política ambiental nacional. Entonces yo digo, hay una tarea importante de que esos mensajes que vienen de arriba, esas reflexiones grandes sobre el tema, lleguen allá, aterricen allá, ¿sí? Sí, Luis dice que es difícil poner en cintura a los grandes generadores de cambio climático, pues la adaptación nos toca hacerla así o sí. Sí, y eso es una tarea, yo creo que eso es una tarea grande, ¿sí? O sea, yo creo que la conferencia de las partes y los acuerdos que hay actuales en términos de cambio climático, esa agenda global que hay sobre el tema, digamos que es una cosa clave, es una cosa, digamos que nos ha puesto, de hecho las políticas y el desarrollo del tema en Colombia es respondiéndole a esos acuerdos, ¿no? Lo que tenemos es respondiéndole a esos compromisos que adquirimos allá, y yo digo, eso es una cosa importantísima, sí. Y uno esperaría, pues, que efectivamente esa reflexión, digamos, Colombia no es un país que aporte muchísimo a ese escenario de calentamiento global, ¿sí? Pero sí es un país, insisto, como con unas condiciones de vulnerabilidad particulares y bien fregadas, ¿sí? Y yo creo que ahí el tema político es una cosa fundamental, ¿sí? Y ojalá que en esta nueva etapa de gobierno que arranca el país, efectivamente este tema se mantenga como un tema importante, ¿sí?
Insisto, así reconozcamos que posiblemente dentro de mi perspectiva política no haya muchas coincidencias o hayan choques, porque mi modelo de desarrollo le apuesta más a esto y esto es contradictorio con los temas de cambio climático. Uno esperaría que efectivamente desde arriba se haga un ejercicio más democrático de entender que esos temas afectan a todo el mundo. Bueno, y que además de eso, tú lo dices aquí, José, o sea, nos toca sí o sí pararle bolas a eso. O sea, entre más tiempo nos tomemos en pararle bolas a ese tema, pues digamos que el impacto va a estar ahí y nos lo vamos a encontrar, ¿sí? Pregunta Andrea que si existe alguna posibilidad de que el gobierno nacional a través de la política de crecimiento verde capacite y si le suministra al campesino los medios para que cultive sus productos mitigando el cambio climático. Yo no sé si en esa línea tan específica como lo describes, pero a mí me parece que esto ya ha venido pasando en muchos casos. Yo creo que la posibilidad de llegar a una comunidad campesina con el mensaje de cambiar el uso de agroquímicos por agricultura limpia o verde o orgánica, como lo queramos llamar, yo creo que esos son avances efectivamente, ¿sí? Y yo creo que, claro, posiblemente, y vuelve y juega, estamos tan casados con el desarrollo productivo basado en monocultivos, por ejemplo, que las condiciones del suelo se desgastan sí o sí. Eso se desgasta porque el monocultivo desgasta. Digamos que una de las cosas bonitas que tienen los cultivos donde se alternan productos es que se potencian simbiosis en las condiciones del suelo, que mejoran las condiciones del suelo, porque esta planta consume más de esto, pero esta planta aporta esto y esta, y se generan unas relaciones bonitas, ¿sí? Y yo creo que efectivamente ya uno ha visto que hay programas que le apuntan a eso. Pero tenemos un problema con eso, y es que digamos que transformar eso muchas veces tiene que ver con... Se frena cuando nos damos cuenta que tiene que ver con la productividad, ¿sí? Con la cantidad de dinero que se genera. Y es que la producción en términos de un monocultivo suele ser mucho más, digamos, rentable que una dinámica diferente. Y yo creo que ahí tenemos tareas, ¿sí? Ahí tenemos tareas. Y tú mencionas una cosa que me parece importante, es que esa política de crecimiento verde efectivamente debería llegar al punto de aportar a ese nivel de transformación, ¿sí? Inclusive yo creo que las corporaciones autónomas deberían también tener, y yo creo que varias lo tienen, ¿no? Yo creo que eso no es una cosa tan nueva tampoco. Yo creo que eso se ha venido haciendo, ¿sí? Porque digamos que cualquier proyecto que le apunte a transformación de prácticas, ¿sí? Es un proyecto que le aporta a la adaptación al cambio climático, ¿sí? Porque además tengan en cuenta una cosa, que es que en términos productivos en los campos, una de las cosas con las que uno normalmente se estrella es que a mayor nivel de dependencia de factores externos, hay mayor nivel de vulnerabilidad en el ciclo productivo. Y a mayor nivel de independencia, ese ciclo productivo se hace mucho más sólido, se hace mucho más fuerte, ¿sí? Y conozco experiencias muy importantes, ¿sí? Donde colectivos de personas se han puesto en la tarea de transformar esas prácticas, ¿sí? Inclusive recuerdo en algunas zonas secas de suelos, de estos suelos incipientes, oxidados, donde normalmente no hay posibilidad alguna de cultivar, ¿sí? Gente se ha puesto en la tarea de transformar condiciones y tienen parcelas súper bonitas, pues, porque además, insisto, cuando hablaba lo del nevado, generan unos impactos paisajísticos bien importantes, pero además de eso transforman condiciones bien, de una manera muy impactante.
Y ese tipo de proyectos, claro, ese tipo de proyectos son los proyectos que uno debería estar todo el tiempo replicando, ¿sí? Entonces, insisto, no estoy tan seguro si en esa línea tan específica que tú planteas, si la cosa esté así, pero yo creo que sí tienen que haber muchas experiencias, y de hecho conozco muchas, pero no necesariamente amarradas pues a la política nacional, pero sé que hay muchas experiencias que han estado trabajando con eso, transformando, ¿sí? Y eso de las prácticas en campesinos es una cosa interesante, porque es que también a veces nos quedamos con la sensación de que todo lo que los campesinos hacen es perfecto. Y pues hay que reconocer que muchos campesinos que cultivan hoy en día se alimentaron de las prácticas de hace 50, 60 años, cuando esto no importaba, y lo que importaba era ser productivo, entonces había que echarle químico, ¿sí? Y hace 10, 12 años yo recuerdo entrevistando a un campesino en algún municipio de Cundinamarca, el hombre hablaba de cómo su parcela se ha mantenido productiva en función de contaminar el suelo, porque antes necesitaba esta porción de químicos y hoy en día necesita 10 veces esa porción de químico para garantizar la misma productividad. Y pues por supuesto el suelo es un ser vivo, el suelo implica un recurso que se agota, que se desgasta también, ¿sí? Entonces digamos que en términos de sostenibilidad, garantizar que esas prácticas se transformen, eso es un aporte al tema de la adaptación, ¿sí? Y eso nos va a tomar tiempo, sí, nos toma tiempo, y nos ha tomado tiempo llegar a este punto de la reflexión, sí, pero digamos que hay que reconocer que hemos estado avanzando, hemos estado caminando, y eso es importante. Yo creo que bueno, vamos cerrando por aquí. Me parece importantísimo como decir que un tema como el cambio climático, digamos que es un tema que uno puede pensar que es un tema muy de expertos, pero a mí me parece que estos temas tienen que estar en boca de todo el mundo, y tienen que ser temas que lleguen, como lo decía Andrea, a transformar prácticas en la cotidianidad del campesino, un poco en función de por donde arrancábamos la reflexión, ¿no? Por esa lógica escalar en la que el clima representa unas condiciones globales conectadas con factores externos al sistema Tierra, pero que se van aterrizando y llegan al punto de convertirse en las condiciones de base de vida para todas las personas, para todos los ecosistemas, para todos los seres vivos que estamos compartiendo espacio aquí. Entonces me parece que el tema tiene que estar permanentemente rodando, subiendo, bajando, y yo creo que la invitación es a que no perdamos de vista que efectivamente cuando salimos a la calle, cuando caminamos por la calle, cuando caminamos por una vereda, cuando estamos en la playa, estamos en el llano, estamos en la montaña, estemos donde estemos, lo que respiramos y lo que sentimos en la cara son los elementos que configuran el clima. Y es eso lo que se está moviendo permanentemente, y que nosotros estamos haciendo parte de ese cambio también. Yo creo que eso es importantísimo. Esto no es un tema que está en la academia, o que está en el IDEAM, o que está metido en algún cajón y que lo maneja un experto. No, este tema nos toca la piel, este tema entra y sale de nuestro cuerpo cada vez que respiramos, ¿sí? Este tema está metido ahí, y por eso la transformación de esas condiciones tiene que ver con la transformación de la vida de nosotros mismos. O sea, no estamos hablando de cosas raras, ni de cosas que están por allá en otro plano, sino que es nuestra vida la que está ahí. Es de eso que estamos hablando de nuestra vida. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos cerrando. Yo agradezco profundamente el esfuerzo que hemos estado haciendo para acompañarnos. Hoy hubo muchas preguntas y eso me hace feliz. Estamos cercanos, ya llegando a la fase final del diplomado. Esta semana les enviamos una circular con el tema del comportamiento de las notas. En las próximas 3 semanas van a salir los últimos 3 módulos, haremos las últimas 3 conferencias
que nos faltan, y es importantísimo que miren las fechas, porque luego viene el tema de la certificación, y ahí en la circular que rotamos esta semana pues hay como algunas claridades que es importante que ustedes tengan en cuenta. Si no han hecho algunas actividades de foros, de estudios de caso, recuerden que van a tener hasta el jueves 19, ¿es eso?, de julio, como fecha límite para el cierre de todas las actividades del diploma. Para el jueves 19 de julio se va a cerrar la posibilidad de meterle mano a las actividades del diplomado, ¿sí? Entonces creo que es absolutamente importante que midan sus tiempos, que avancen, que sigamos en contacto, y bueno, ahí nos estamos viendo. Muchísimas gracias, feliz fin de semana, muy amables.